Bienvenidos al videoclip número 7 de la Cátedra del Pastoreo según Bazán. Les habla el capacitador Michael Rúa Franco. En este videoclip número 7 vamos a trabajar un tema un poco más profundo en cuanto a la práctica del pastoreo racional. Vamos a hablar de un tema que es clave dentro de toda la práctica y los resultados de la aplicación de la tecnología. Específicamente vamos a hablar del manejo racional del suelo en uso ganadero. Recuerden que la Cátedra del Pastoreo según Bazán tiene una versión completa, mucho más completa de lo que la vemos a través de estos videoclips. La idea de estos videoclips es hacer videos más cortos de lo que realmente duran y contienen los videos originales de la cátedra por suscripción. Así que les dejamos esa información para que ustedes también visiten nuestra plataforma de la Cátedra del Pastoreo Racional según Bazán. Esa plataforma se llama SEC Virtual, es la plataforma de estudios virtuales de cultura empresarial ganadera, donde el énfasis de las capacitaciones lo estamos vertiendo por ahora en esta cátedra. Y a continuación entonces pónganse cómodos para que estudiemos un poco sobre este tema tan interesante, tan vital y tan fundamental del manejo de la ganadería en general, el manejo de la agricultura también, porque como productores pecuarios también somos agricultores, y vamos a ver entonces cómo debemos considerar el tema del suelo. Básicamente lo que vamos a hablar es eso, nos vamos a enfocar en el suelo y vamos a tratar de entender el suelo. Ya hemos hablado del animal, de cómo debemos entender el animal para darle su manejo racional. Ya hemos hablado también del vegetal, las plantas, de cómo debemos entender a los vegetales en su fisiología y en su anatomía para poder darles un manejo racional. Y ahora nos vamos a insertar en lo que es el manejo del suelo. Revisemos entonces este tema partiendo de una pregunta fundamental. La pregunta ¿es el suelo un ser vivo o una materia inerte? Me gustaría por primera vez invitarles a participar interactivamente de estas transmisiones en vivo de la cátedra. Ustedes saben que esta cátedra se imparte en vivo a través del canal de YouTube de Cultura Empresarial Ganadera, y justo aquí por el margen derecho de YouTube, de la página de YouTube, ustedes van a encontrar un chat que está también en este momento activo en vivo. Allí está nuestro equipo de profesionales pendiente de la participación de ustedes, y me gustaría invitarlos a que en este momento respondan de acuerdo a lo que ustedes perciben, de acuerdo a lo que ustedes sienten, si el suelo es un ser vivo o es solo materia inerte. Vamos a comenzar entonces a desarrollar esta explicación que intenta dar una respuesta a esta pregunta, y después vamos a ver por qué razón partimos de esta pregunta. En cuanto al manejo racional se refiere, es importante que definamos qué es lo que estamos manejando. Si es solo materia muerta, si materia sin vida, o estamos hablando de materia viva. Porque si el suelo es un ser vivo, aunque no esté clasificado como tal, hay que manejarlo como ser vivo. Pero si el suelo es un ser inerte, porque los componentes que tiene en su mayoría son inertes, entonces habría que manejarlo inerte. Del entendimiento de la respuesta a esta pregunta es que han surgido las dos versiones de manejo del suelo en la agronomía. La versión del manejo del suelo vivo y la versión del manejo del suelo muerto o simplemente estático. El suelo vivo es dinámico, el suelo muerto es estático. Pero ¿qué dicen ustedes? Como productores, ¿qué perciben? ¿Qué sienten? ¿Sienten que el suelo realmente tiene vida por sí mismo? ¿Interactúa? ¿O simplemente es algo, una materia sobre la cual nosotros somos los que aportamos los recursos e insumos para generar la producción? ¿Cómo lo ven ustedes? Es interesante cómo empiezan a surgir algunas respuestas sobre este tema. Ya la mayoría de seguro
empiezan a percibir el suelo como un ser vivo. Todavía hay otras personas que no lo ven como tal, pero es importante, y gracias por dejar sus respuestas. Vamos entonces avanzando en esto y comencemos por decir que es importante entender de qué está compuesto el suelo para dar una respuesta a la pregunta que acabamos de hacer. ¿De qué está compuesto? ¿Cuáles son los componentes del suelo para poder saber si esos componentes están vivos o no? Si el suelo entonces se comporta como un ser vivo o no. Para dar respuesta a esa pregunta de los componentes del suelo, entonces tenemos que partir de esta ilustración. Esta ilustración nos muestra que en el suelo no hay un solo componente, en realidad son varios componentes. El 5% del suelo es materia orgánica, casi siempre, o debería ser alrededor del 5%, pero cuando ustedes hacen un análisis de suelo, ¿qué porcentaje de materia orgánica encuentran en ese suelo? ¿Alguno de ustedes ha hecho el ejercicio de enviar una muestra del suelo de sus tierras a un laboratorio de análisis de suelos y les han devuelto en ese análisis el contenido de materia orgánica de su suelo? ¿Cuánto porcentaje les ha dado? Habitualmente los suelos trabajados en ganadería muestran a veces por debajo del 1%, en la mayoría de casos entre el 1 y 2% y muy pocos por arriba del 2%. Pero fíjense que en la composición del suelo debería haber más, debería acercarse más al 5% de materia orgánica. Si el suelo tiene menos del 5% de materia orgánica, quiere decir que el suelo ha sido deteriorado en su composición, especialmente en su parte más fértil, que es la materia orgánica. Quiere decir que ha habido pérdidas de materia orgánica. O, en otra forma de mirarlo, quiere decir que es un suelo bastante activo en descomposición de la materia orgánica, porque es clave decir que las tasas de uso de materia orgánica dependen también del clima o del ambiente y del manejo, desde luego. Pero es clave que empecemos a entender esto. En el suelo debería haber siempre alrededor de un 5% de materia orgánica, y sería muy interesante que usted haga un análisis de suelos de sus tierras, de las tierras de su propiedad, tome unas muestras, las envíe al laboratorio de análisis de suelos y solicite que le incluyan dentro de los resultados el porcentaje de materia orgánica que contiene ese suelo de ustedes. Ahí van a tener un dato revelador, porque ustedes van a poder medirse. Si ya saben que el suelo debería tener alrededor de un 5% de materia orgánica, pero tiene mucho menos, ¿qué tal si el suelo de ustedes tiene menos del 1%? ¿Qué tal si está entre el 1 y 2%? Entonces es clave que ustedes puedan revisar eso, porque de acuerdo con eso también van a venir los resultados y van a tener ustedes que darle un plazo al proyecto más largo o menos largo. Cuando el suelo tiene menos materia orgánica, el plazo para obtener resultados óptimos del pastoreo racional es más largo. Mientras que cuando el contenido de materia orgánica es más alto, ese plazo es mucho más corto. Estamos hablando de que un suelo con alto contenido de materia orgánica es un suelo altamente fértil, y un suelo fértil nos va a dar resultados en los siguientes meses, incluso en el primer año, ¿sí? O si por el contrario ese suelo tiene muy bajo contenido de materia orgánica, seguramente vamos a estar hablando de que el proyecto, para llegar a su punto óptimo de resultados, estará entre 5 y 10 años de plazo. Les quiero ir dando esa información para que ustedes se vayan ubicando. En el suelo también debe haber agua. Es clave que el suelo se mantenga húmedo. En el videoclip anterior estuvimos comentando algo de eso, de la importancia del agua. También en algunos videos que hemos estado pasando sobre el manual práctico del pastoreo racional Bazán, en este mismo canal, hemos hablado sobre el tema del agua, la importancia que tiene el agua dentro de los proyectos de pastoreo racional, pero específicamente en el suelo.
que es clave que haya humedad en el suelo para que pueda trabajar. Creo que en el videoclip anterior también mencionamos algo de eso cuando hablábamos de cosecha de agua lluvia. Y es clave la infiltración de agua en el suelo. Entonces también en los resultados de análisis de suelo a ustedes normalmente les incorporan un dato que es el de humedad o materia seca. En ese caso ustedes van a poder encontrar cómo está el suelo de ustedes en este caso. Ahora ustedes pueden hacer un ejercicio todavía más sencillo. Ustedes pueden sacar muestras de suelo y tratar de sentir la humedad, y seguramente no va a ser muy difícil definir si es un suelo muy seco o es un suelo muy húmedo. Obviamente tiene que ver con la temporada del año. Cuando hay sequía, pues el suelo va a estar más seco, y cuando hay lluvias va a estar mucho más húmedo. Pero me refiero a un día normal, que no es ni el día más seco ni el día más lluvioso, sino un día normal, que no haya llovido el día anterior, sino un día normal, un día clásico de los que hay en la ganadería, y que ustedes puedan percibir esa diferencia al tacto en la humedad del suelo. También ustedes pueden solicitar en el análisis de suelo que les den una apreciación acerca de la retención de humedad que puede tener el suelo de ustedes, la capacidad de retener humedad, que está dada por las partículas que lo conforman, especialmente por las arcillas, también los limos. Entonces eso les va dando a ustedes una idea de la composición de sus suelos. El otro 25% es de aire. Eso no va a salir en ningún resultado porque el aire simplemente está, no hace parte, no hay un resultado de análisis de suelo que les diga a ustedes cuánto contenido de oxígeno hay en el suelo. Simplemente sabemos que está. Y más bien se mide por el grado de compactación. Un suelo que se penetra fácilmente es un suelo muy bien aireado, que tiene alrededor de un 25% de aire. Pero un suelo compactado que sea difícil de penetrar, difícil de romper o difícil de obtener una muestra, es un suelo que probablemente tiene menos del 25% de oxígeno. El otro 45% son los minerales. Es la denominada materia inorgánica. Inorgánica porque no está compuesta de carbono, sino que está compuesta de elementos de sales minerales literalmente, que entre ellos pues hay toda una gama, que son los macrominerales como el nitrógeno, potasio, fósforo y otros, y también los micronutrientes como el boro, el zinc, etcétera, el manganeso, el magnesio, etcétera. Todo eso ustedes lo van a poder percibir en un resultado de análisis de suelos, pero simplemente ustedes van a siempre moverse alrededor de estas fracciones. Entonces el suelo tiene un componente de materia orgánica, de agua, de aire y de minerales. Esos minerales están en las partículas que conforman el suelo. Cuando ustedes pisan un suelo, obviamente están encontrando una materia, una fracción sólida. Esa fracción sólida es la que llamamos arena, limo y arcillas. En las arenas, limos y arcillas están contenidos los minerales. Algunos de ellos se van desprendiendo, quedan en las partículas sueltas mezclados con el agua, es lo que se llama el sistema coloidal. Y también está la materia orgánica o humus, que es la fracción fértil de la materia orgánica contenida en el suelo. Entonces tenemos una fracción sólida, una fracción líquida y una fracción gaseosa. Esos son los componentes del suelo. Digamos que en este momento podríamos repetir la pregunta. Si lo miramos hasta aquí, ¿el suelo es un ser vivo o no? ¿O es materia inerte? Porque ¿cuál de estos elementos que conforman el suelo tiene vida? Estamos hablando de la materia orgánica tiene vida. Pregunta que dejo abierta y la resolvemos después. ¿El agua tiene vida? ¿El aire tiene vida? ¿Los minerales o materia inorgánica del suelo tienen vida? ¿Las arenas, limos y arcillas tienen vida? ¿Qué respuesta le darían ustedes a eso? Es clave que ustedes empiecen a reflexionar al respecto, porque también eso nos va a ir dando ideas de cómo manejar el suelo. Observemos en esta imagen en pantalla por el lado izquierdo una fotografía de un perfil de suelo, un perfil natural, porque eso es una cárcava que se formó por una depresión
que la misma naturaleza formó. Y en ese perfil de suelo alcanzamos a ver diferentes capas. Esas capas de suelo, como se ilustra por el lado izquierdo, lo tenemos descrito de otra manera. Vemos como al fondo del suelo, la capa más profunda del suelo, que sería como lo que está hacia el centro de la Tierra, lo más cercano al centro de la Tierra, pero obviamente el centro de la Tierra está muy muy profundo, ¿no? Me refiero a lo más cercano al centro, pero no necesariamente que está justo en el centro. Eso que está más profundo en las capas que conforman el suelo lo vamos a llamar la roca madre. Es la roca madre, es la roca literal que se formó en el momento en que el planeta se formó. Esa roca madre se va desprendiendo por acciones físico-químicas y biológicas, la humedad, el calor o cambios de temperatura, etcétera, se va desintegrando y va formando otras rocas más pequeñas. Esas rocas más pequeñas entonces las vamos a denominar grava. Después de la grava sigue una capa más externa, más hacia la superficie, que es la desintegración o descomposición de la grava. Quiere decir que la roca se descompone en grava y la grava se descompone en arena gruesa. La arena gruesa entonces viene a ser una desintegración de la roca, son partículas grandes, por eso se llama arena gruesa, son partículas que al tacto serían gruesas, literalmente pequeñas piedrillas, muy pequeñas, y esa es la arena gruesa. Pero esa arena gruesa se va a seguir descomponiendo. Todo esto ocurre de forma natural en el suelo por acción física y química de lo que hay en el entorno. Esa arena gruesa se transforma en arena fina. Después la arena fina se transforma en limos, que son partículas más pequeñas que las arenas. Y los limos después se descomponen en arcillas. Hasta ahí, todo ese material proviene de la roca madre, que al final es un material que ha existido desde siempre en la naturaleza, desde el momento de la fundación del mundo, del planeta Tierra, existen esas partículas y simplemente con el tiempo, con el transcurso y cambios evolutivos en el planeta, pues obviamente se han ido formando estas partículas. Desde luego esto tiene un equilibrio, entonces no es que todo el tiempo se esté formando esa desintegración hacia arcillas, también hay procesos reversivos en los que las partículas más pequeñas se van solidificando y van formando rocas. Entonces es un tema que va ocurriendo en la naturaleza, que por eso hoy no estamos llenos de arena ni de arcilla, sino que simplemente en los diferentes ecosistemas cambian las composiciones y las participaciones de cada una de estas fracciones de suelo, pero más o menos esa es la parte que nos ilustra cómo se van formando las diferentes estructuras de suelo, que son los perfiles que vemos en la fotografía del lado izquierdo. Entonces, hasta ahí, toda esta materia es materia inerte. La roca madre no tiene vida, la grava no tiene vida, la arena gruesa no tiene vida, ni la fina tampoco, ni el limo, ni la arcilla. Hasta ahí no hay vida. Quiere decir eso que el suelo tiene un gran componente de materia inerte. Sin embargo, por procesos de la naturaleza misma, del flujo de la energía también, estas partículas se van desintegrando u otras se van solidificando y así el suelo mantiene diferentes proporciones en los diferentes ecosistemas de cada una de ellas. Lo más externo, lo más superficial, en donde se produce vegetación, pero que no sucede en todos los ecosistemas, porque por ejemplo, en un desierto duna, que son mucho más contenidos de arena, entonces ahí lo que más predomina es la arena. Hay otras zonas alpinas, por ejemplo, donde hay mucha representación de roca, o por ejemplo, voy a poner una ilustración bien conocida, el Cañón del Colorado, que es una imagen que tenemos casi todos muy fácil de identificar en
En Estados Unidos, el Cañón del Colorado, siempre vemos que son rocas, son formaciones rocosas, ahí no hay mucha vegetación. Ese tipo de ecosistemas se van formando en la naturaleza. Así tenemos desiertos, tenemos sabanas, tenemos estepas, tenemos todo tipo de ecosistemas y por supuesto tenemos los bosques y las praderas. Pero ¿qué pasa? Que ese material sólido e inerte viene a ser recubierto en la capa más superficial del suelo en algunos ecosistemas de vegetación. Pero para que exista vegetación tiene que haber fertilidad, y esa fertilidad principalmente se obtiene del humus, de la materia orgánica que es un resultado del trabajo de los organismos vivos del suelo. Es decir, los organismos vivos del suelo toman como recurso para su alimentación y para sus nichos de vida, sus hábitats, la materia de descomposición de la naturaleza, es decir, frutos, ramas secas, hojarasca, también árboles que caen sobre la superficie por cualquier razón, también animales que mueren, y etcétera. Incluso pastos y gramas y hierbas que se van desintegrando, que se van acumulando en la superficie y por acciones físicas y químicas o mecánicas empiezan a convertirse en desechos de la naturaleza. Esos desechos no se acumulan sobre la superficie, sino que los organismos que viven en el suelo, los organismos vivos, vienen, toman esos desechos, los trabajan y los convierten en humus. Literalmente eso es lo que pasa. Entonces ese humus viene a ser la tierra que está en la superficie, que tiene una tonalidad más oscura, no siempre negra ni café, marrón, sino a veces puede ser rojiza, a veces puede tener otras coloraciones. Depende mucho de cada ecosistema. Pero ese humus, al final, es la fracción más fértil que tiene el suelo. Ahora bien, yo quiero decirles algo importante. Si bien yo les estoy tratando de ilustrar con esta gráfica que hay unas capas que se van formando, realmente no es como se ve en ese dibujo donde están los nombres de las capas de suelo. Realmente no es así. Realmente ellas empiezan a mezclarse entre sí. Y en todos los suelos vamos a encontrar gran parte de contenido inerte, que son tanto las piedras, arenas, limos y arcillas, como también el humus, que tiene una fracción que no tiene vida. Hay materia orgánica que no tiene vida, que literalmente es otra fracción de tierra más que se combina con estas. Y hay otra materia orgánica que tiene vida, que son los organismos vivos del suelo, la fauna que habita ese suelo. Que esa fauna se encarga de penetrar hasta capas más profundas y llevar materia orgánica de la superficie, o que esa misma fauna hace que suban fracciones de tierra. Si ustedes tienen presente, por ejemplo, lo que hace una lombriz, la lombriz cuando está tratando de salir a la superficie, saca tierra y la pone en la superficie. Las hormigas también, por ejemplo, que hacen esos nidos que se forman en una especie de pirámide o de montaña en la superficie del suelo, que son los famosos nidos de hormiga. Esas formaciones son tierra que ellas sacan del subsuelo. Los escarabajos también sacan tierra. En fin, hay una gran cantidad de fauna que saca tierra de las capas profundas, pero al mismo tiempo incorporan a esas capas profundas fracciones de humus hacia esa profundidad. Definitivamente entonces podemos decir que el suelo tiene una gran parte o fracción de materia inerte, pero también tenemos la vida del suelo, que son la fauna del suelo, los organismos vivos que trabajan e interactúan en este suelo. Y de hecho hay organismos que son más grandes, que habitan el suelo, que perforan el suelo, que hacen cuevas. Por ejemplo, las serpientes hacen cuevas en el suelo, los roedores hacen cuevas en el suelo, y toda esa fauna al final termina trabajando para que los ecosistemas mantengan un cierto equilibrio o estabilidad.
De acuerdo a cómo se dan esas interacciones, entonces se forman diferentes tipos de suelo. Tenemos suelos que se llaman francos, y quiero decir lo siguiente: el suelo franco es considerado el suelo que mantiene el nivel óptimo de distribución o proporciones de cada uno de los elementos que la conforman, que son las arenas, limos y arcillas. Recuerden que dentro de esas arenas, limos y arcillas están los minerales del suelo, que se van desprendiendo y van quedando en el sistema coloidal o de intercambio con las plantas, pero finalmente son las arenas, limos y arcillas las que se van formando, y obviamente también el humus. Quiere decir que tenemos en un suelo franco una buena participación, sobre todo de arcillas y limos, que son retenedores de humedad y nutrientes, y de arenas, que le dan cierta porosidad al suelo, que permiten que el suelo infiltre y sea perforado por las raíces de las plantas. El suelo franco es el suelo considerado más óptimo. Sin embargo, uno no elige qué suelo tiene, porque en otros ecosistemas los suelos tienden a ser más rocosos. Cuando ustedes identifican que en los terrenos de ustedes hay muchas rocas, quiere decir que es un suelo rocoso, y normalmente son suelos que se han formado de lo que se conoce en la naturaleza como litosoles. Lito quiere decir piedra, ¿sí? Roca, y leptosoles, que son desintegraciones de las rocas. Entonces, esas rocas, esos suelos rocosos, normalmente son suelos con poco desarrollo, con poca desintegración de la materia original, y al final pues eso les configura unas ciertas características. Son suelos complejos de trabajar porque son suelos que son difíciles de cultivar. Sin embargo, en muchos ecosistemas de rocosos también se aprovechan para cierto tipo de cultivos que se dan en ese tipo de ecosistemas. Hay otro tipo de suelo, que es el suelo arenoso, suelos donde el principal componente es la arena, cuando más del 75% de su composición es arena. Después del suelo arenoso encontramos el suelo limoso, que ya no el componente principal es la arena, sino el limo. El limo, recuerden que es una partícula que proviene de la arena, es una desintegración, es una reducción de la arena a un tamaño de partícula más pequeño, y mientras más pequeña se hace la partícula, mayor cantidad de humedad puede retener y también de nutrientes. Entonces, en este caso del suelo limoso tenemos más de un 75% de participación de limos. Y después está el suelo arcilloso, que es un suelo que normalmente tiene más del 60% de arcilla. Entonces tenemos un suelo rocoso, que es el suelo menos desintegrado, en donde todavía son evidentes las fracciones de roca, a veces muy grandes, a veces no tanto, pero son suelos que se sienten rocosos, que se ven rocosos. Después está el suelo arenoso, que es muy fácil de identificar también. Son suelos que drenan bastante fácil porque no retienen la humedad, no retienen los nutrientes, no suelen ser suelos muy fértiles. Y después vienen lo que se llaman los suelos limosos y arcillosos, que casi siempre son de origen volcánico, que estas partículas que durante la producción de lava en los volcanes se va liberando ese hollín que sale de los volcanes, ese humo y hollín que sale, que va migrando y va ocupando espacios y va cayendo sobre la superficie, y ahí vienen las denominadas arcillas y limos, que básicamente son un producto de esa combustión alta de calor de los volcanes, de las fracciones de suelo que se van desintegrando a fracciones más pequeñas por esa acción de calor, y que finalmente se van acumulando en la superficie del suelo. Esas son arcillas y limos, normalmente son suelos de origen volcánico. Son los suelos más fértiles que hay antes del suelo franco, porque el suelo franco es un suelo que tiene una proporción óptima de roca, arena, limo, arcilla y humus. Por eso el suelo franco es tan deseado, y por eso es el suelo más costoso que hay. Cuando ustedes encuentran tierras altamente fértiles, normalmente encuentran suelos francos, que pueden ser a veces franco-arcillosos
pueden a veces ser franco-limosos o pueden ser a veces franco-arenosos. Cuando predomina el suelo franco, pero la segunda fracción más predominante es la arcilla, se forma el suelo franco-arcilloso. Cuando predomina el suelo franco, pero la siguiente fracción que más predomina es el limo, se forman los suelos franco-limosos. Y cuando predomina el franco, pero hay mayor proporción de arcillas en segundo lugar, entonces son suelos franco-arenosos. A veces se da lo contrario, que predomina la arcilla, pero también hay cierto buen contenido de las otras fracciones, entonces es un suelo arcilloso franco. O puede haber un suelo limoso franco o arenoso franco. Entonces, así es como vamos encontrando en los diferentes ecosistemas diferentes tipos de suelo. Pero repito, uno no elige en qué suelo va a trabajar, a menos que usted tenga la oportunidad de destinar un dinero para adquirir un terreno en un lugar que usted pueda elegir y que usted pueda elegir la calidad de suelo que está comprando. Pero por ejemplo, si cerca de donde usted vive no hay suelos de ese suelo más fértil que es el franco, sino que en su región, en su comunidad, en su municipio, en su vereda o lo que sea, solamente hay suelos arenosos, pues usted termina invirtiendo en un suelo arenoso. Las otras fracciones te heredó una tierra con esas características, en fin. Quiero ser muy simplemente claro en decir que uno no elige muchas veces en qué suelo quiere trabajar, sino que simplemente trabaja en el suelo que tiene, en el que heredó, en el que compró o en el que está rentando. Y en ese suelo hay que trabajar y hay que saber entender qué tipo de suelo tengo para saber qué manejo le doy. Es clave entonces que podamos ubicarnos en eso. Ahora, el suelo tiene unas propiedades que se denominan físicas o químicas, pero también otras que son biológicas. ¿Qué propiedades del suelo son las propiedades físicas? Estamos hablando, por ejemplo, de la estructura del suelo, que son la forma como se van dando las capas en el subsuelo, o se van formando lo que se llaman los horizontes del subsuelo. Esas estructuras, en la cátedra completa, la ilustramos. Acá no hemos traído la ilustración, acá ya nos vamos a ir a lo resumido, pero allá tenemos la ilustración y la explicación con base en esa ilustración. Es importante que sepamos diferenciar las estructuras de los suelos según el ecosistema en el que estamos. También la textura, que literalmente es lo que yo puedo tocar del suelo, cómo lo siento al tacto. El color a veces indica cuál es el elemento predominante. Suelos rojizos tienden a ser suelos con alto contenido de hierro, por ejemplo. Suelos muy negros tienden a ser altos en contenido de materia orgánica, y así sucesivamente. Entonces el color también muchas veces es un indicador, y definitivamente pues el color es algo físico. La densidad, que es digamos, la participación de partículas más densas, más gruesas del suelo, y hay suelos muy densos, hay suelos poco densos, hay suelos voluminosos, hay suelos menos voluminosos, hay suelos pesados, hay suelos menos pesados o más livianos. Todo eso hace parte de la estructura de la densidad. También la porosidad, que es la cantidad de aire que hay. Dependiendo de las proporciones que tiene de partículas, se forma un espacios donde logra penetrar más el oxígeno, otros donde no penetra tanto, y eso es la porosidad, la cantidad de oxígeno que va a tener un suelo determinada por los espacios que quedan entre las partículas. La humedad, que es la capacidad de retención de agua que tienen los suelos. La infiltración, que es la capacidad de permitir que el agua se retenga en el suelo también, no solamente en el sistema coloidal, sino que podamos lograr que el agua no escape, no se drene fácilmente ni se lixivie, sino que se retenga en el suelo. Eso tiene que ver con infiltración. También la parte de permeabilidad, que también tiene que ver con estas anteriores, la densidad, porosidad y humedad o infiltración, tiene que ver con permeabilidad. La consistencia, qué tan consistente es un suelo, la conductividad térmica del suelo, cómo se conduce la energía y la temperatura en el suelo, pero también cómo
cómo se da la conductividad de las partículas que conforman el suelo y los elementos que conforman el suelo, su número atómico y todas esas cosas de la termodinámica que conocemos, y también la profundidad efectiva, hasta qué profundidad pueden lograr penetrar las plantas. Esa es la denominada profundidad efectiva, o en qué capa de suelo puedo hacer yo cultivos. Esa es la parte que se llama propiedades físicas. También hay unas propiedades químicas del suelo. Esas propiedades químicas son los denominados coloides, que son los mismos elementos pero ya sueltos en el sistema coloidal. El intercambio iónico, que es la forma como las plantas intercambian nutrientes y agua con el suelo. Ese es el intercambio iónico. También es conocido como el intercambio catiónico o aniónico, si es el caso. Normalmente es la capacidad de intercambio catiónico o C y C del suelo. También tiene que ver con reacción ácido-base o nivel de acidez del suelo, pH, que a veces hay suelos muy básicos que están por encima de la neutralidad, un pH por encima de 7. Hay suelos muy ácidos, que son suelos que están por debajo de 5.5 en el pH. Y hay suelos neutros, que son los que están alrededor de 7 en el pH. Y hay suelos con una acidez moderada, que son los que están entre 5.5 y 6.5. Normalmente, esos son los mejores suelos, los suelos que tienen un pH entre 5.5 y 6.5. A veces hemos malentendido el concepto de acidez, porque muchas veces pensamos que el suelo tiene que ser neutro para que sea fértil. Muchas veces juzgamos mal un suelo por su pH y decimos, no, ese suelo está ácido porque tiene por debajo de 6. Y resulta que a veces es necesario que sea ácido para que se desintegren las partículas y se vuelvan solubles. La acidez, acuérdense que la acidez del suelo es parte de la química natural del suelo y de la biología para que se puedan soltar las partículas que las plantas van a poder tomar, van a poder absorber. Entonces es clave también saber manejar esto. La conductividad eléctrica del suelo y los compuestos químicos. Entonces, dentro de los compuestos químicos, pues ya están todos los elementos de la naturaleza. Hay suelos que normalmente tienen metales pesados, por ejemplo, eso sería un compuesto químico. Pero un compuesto químico, aunque a veces hablamos mucho de los químicos y tenemos un concepto de que lo químico es malo, estamos hablando de lo químico de síntesis en laboratorio o en fábrica. Pero la química es algo que en la naturaleza está. Las partículas o los elementos de la tabla periódica de los elementos, que son muchos de los minerales que hay en el suelo, que son más de 80 minerales de hecho. Entonces esos minerales que están en el suelo son química del suelo, pero es una química natural del suelo. Y esos son los compuestos químicos, los elementos presentes en la composición del suelo, que simplemente se han ido depositando de toda la forma como los suelos van evolucionando. Y finalmente tenemos lo que son las fracciones biológicas o propiedades biológicas del suelo, que es la materia orgánica, que puede ser viva y no viva. Eso lo vamos a detallar un poquito más adelante. La materia orgánica del suelo. Pero también está la zoocenosis, que son la parte que interactúa con el suelo, la macrofauna. La fitocenosis, que es la fauna floral de las praderas o de los ecosistemas en general, que interactúa con el suelo y que hace parte del suelo mismo. Y también obviamente están los macro y micronutrientes y también la macro y microbiocenosis del suelo, que al final es considerada parte composicional del suelo, porque son organismos que viven en el subsuelo permanentemente. Incluso muchos son ciegos porque no salen a la superficie a menos que sea necesario. Toda esa fauna del suelo, toda esa composición floral del suelo, como los hongos, por ejemplo, todas esas cosas que vemos en un suelo, finalmente son las que determinan la vida del suelo. Entonces tenemos unas propiedades físicas que son inertes, unas propiedades químicas que también son inertes, pero tenemos unas propiedades biológicas que tienen vida, por eso se llaman biológicas. Bio, que quiere decir vida. Entonces todo esto
simplemente lo vemos como una masa que llamamos suelo, pero ese suelo tiene vida por la fauna que lo habita y por la flora que lo habita, y al mismo tiempo está compuesto de un montón de cosas que no tienen vida, pero que son importantes para determinar si el suelo es productivo o improductivo, si el suelo es fértil o infértil, o medianamente fértil o subfértil, etc. Todas esas clasificaciones vienen precisamente de cómo interactúan y cómo cambian de un lugar a otro las composiciones del suelo. Hay zonas del mundo donde las composiciones son muy estables. Hay otras zonas donde las composiciones del suelo cambian todo el tiempo. Y la intervención humana tiene mucho que ver con esas transformaciones. Y el uso agropecuario de los suelos tiene mucho que ver con esas transformaciones. Los procesos de deforestación, arado, aplicación de químicos de síntesis, herbicidas, pesticidas, todo eso causa transformaciones severas y bastante evidentes en las propiedades de los suelos, físicas, químicas o biológicas. Es clave que lo aprendamos a identificar y entender, porque necesitamos darle el manejo correcto a cada una de estas cosas para lograr obtener mejores resultados en la implementación de los procesos de producción animal o vegetal. De acuerdo también entonces con la estructura, esto hace parte de la estructura, se forman los horizontes del suelo. Entonces, según como sean los procesos evolutivos desde el principio de los tiempos, Dios creó el planeta, pero el planeta después fue trabajado por el ser humano. Recordemos que hubo un primer ecosistema que fue el jardín del Edén, que Dios plantó, donde había muchos árboles que producían frutas, mucha vegetación de diferentes géneros y especies, que producía semillas, que producía alimento para el ser humano. Pero ese jardín quedó reservado, el hombre fue expulsado y fue llevado a otras tierras. Y mucho más adelante la humanidad degeneró a un punto que Dios no soportó y vino la gran inundación. En la gran inundación, esa inundación total durante más de 200 días, casi 300 días o alrededor de los 300 días, que la tierra estuvo cubierta de agua totalmente y que no había ni siquiera donde un pájaro pudiera posarse. Eso transformó obviamente los ecosistemas, transformó las capas de los suelos, modificó los ecosistemas. Después la inundación descendió, se absorbió el agua, volvió a emerger la tierra y volvió a aparecer la vegetación y volvió a cubrirse también con la participación de los animales y se volvieron a crear los ecosistemas con toda su fauna. De ahí se sigue trabajando la agricultura, la producción pecuaria, durante todos los siglos hasta el presente. Pero estamos hablando de que antes de Jesucristo hubo 6 milenios, alrededor de 6 milenios, es lo que la Biblia detalla. Y posterior a Jesucristo llevamos 2 milenios, estamos viviendo el tercero. Resulta que en estos 8, casi 9 milenios que ya estamos viviendo en el 9º milenio, siglo XXI después de Cristo, estamos viendo entonces que durante todos esos milenios el mundo fue siendo trabajado por el hombre, hubo intervención humana, hubo modificación de los ecosistemas y eso causó obviamente unos cambios en los horizontes del suelo. Esas formaciones de los horizontes del suelo, entonces va a tener diferentes estructuras, texturas, porosidad, infiltración, etcétera, etcétera. Todas esas propiedades físicas. Pero también va a haber una diferente participación de los coloides del suelo, de los elementos químicos y también de los elementos biológicos. Todo eso determina entonces que se formen unas capas que son los denominados horizontes del suelo. Esos horizontes entonces van a determinar también qué tan productivo puede ser el suelo, qué profundidad efectiva tiene para ser cultivado, qué tanta fracción de materia orgánica tienen, etcétera, etcétera. Entonces es clave que también entendamos cómo esas estructuras se forman.
La siguiente pregunta es, ¿cómo se forman los diferentes tipos de suelo? Ya hemos dado algunas pautas, pero creo que una de las cosas que tenemos que enfatizar es el rol que cumple la microfauna del suelo. Estos organismos vivos que están en esta ilustración, que es hecha a partir de, son dibujos, pero hechos a partir de microfotografías, que se toman usando microscopio. Y entonces vemos que allá aparecen ácaros, que aparecen artrópodos, que aparecen nemátodos, que aparecen gusanos, que aparecen cualquier variedad, protozoos y demás, de organismos vivos, incluyendo también las bacterias. Esos organismos vivos del suelo, esa microfauna que no la vemos a simple vista, que necesitamos llevar una muestra del suelo a un microscopio para poderla identificar, esa microfauna, o a veces la podemos ver, pero deteniéndonos muy bien a observar muy cerca el suelo. Podemos ver hormigas, por ejemplo, que son de muy pequeño tamaño, pero las vemos ahí. Ácaros, que los vemos también caminar sobre el suelo, pero tenemos que mirar muy detenidamente y de cerca el suelo. Todo eso que interactúa con el suelo, finalmente es lo que convierte el desecho orgánico de la naturaleza en fracción orgánica del suelo, que es literalmente el humus o fracción de materia orgánica del suelo, que es la capa superficial u horizonte de cultivos. Esa es la capa que produce toda la vegetación que encontramos en un bosque o en una sabana o en una estepa o etcétera, etcétera. Entonces, ellos tienen un rol fundamental en la naturaleza. Sin ellos el suelo no sería fértil, ni cultivable, ni cubierto de vegetación. Y en ese orden de ideas, sin ellos la vida que existe sobre el suelo no podría existir. Nosotros existimos gracias al trabajo que ellos desempeñan en el suelo. También los animales existen y pueden ser más o menos productivos de acuerdo a la cantidad y participación de este tipo de fauna en el suelo, que determina entonces cómo el suelo se comporta y qué tan productivo es y qué tan nutritivo es lo que los animales de pastoreo comen. Imagínense hasta dónde llega esto. Entonces, a esta parte viva del suelo es a la que menos atención le hemos prestado, y ahí viene el problema crítico de muchos de los ecosistemas. Este recurso ha sido violentado, ha sido agredido irracionalmente, inmisericordiamente por el ser humano, a través de las quemas con fuego. Cuando le prendemos fuego a un bosque, acabamos con toda la fauna del suelo, de la superficie del suelo, porque muy profundamente otra parte se conserva. Lo que puede penetrar en el suelo se conserva, algo de ello. Pero lo que está más en la superficie lo matamos, literalmente le quitamos vida al suelo cada vez que incendiamos un bosque o incendiamos un potrero para hacer un cambio a una siembra de nuevo pasto, por ejemplo. Entonces el fuego no más, pero también el uso de químicos y de venenos en los cultivos atenta contra la vida de la microfauna del suelo. Y ahí empezamos a perder la dinámica natural del suelo y empezamos a restarle fertilidad y empezamos a volverlo dependiente de los insumos externos. Entonces es clave que entendamos eso. Hay otros factores formadores del suelo, más allá de la biocenosis y de la microbiocenosis y toda esta fauna del suelo. Está el material parental, que ya lo vimos al principio. Está la composición y descomposición de rocas. Está el clima. El clima es determinante de cómo se dan las dinámicas de interacción de todos los componentes de un ecosistema. El relieve del suelo, que es la formación de montañas o valles o sabanas, etc. El tiempo es clave y nosotros tenemos que aprender a trabajar en los tiempos de la naturaleza. Los seres humanos somos muy desesperados y queremos todo para el día siguiente. Y en ese afán aceleramos los procesos trayendo maquinaria, insumos, y empezamos a desequilibrar y agotar los recursos de la naturaleza. Y tenemos también la parte de cómo impacta el agua lluvia y las corrientes y las aguas superficiales y los reservorios subterráneos y todo eso, cómo impacta
en el ecosistema y cómo interviene también para la formación de los suelos. La población y la actividad de los organismos vivos finalmente es lo más resaltable de todo esto, porque la cantidad, que es población, y la dinámica o interacción de esos organismos vivos con todo su ecosistema, que es la actividad, determina la formación del suelo. Quiero con esto simplemente ilustrar que nosotros a veces perdemos de vista demasiadas cosas en el manejo de un suelo y simplemente lo vemos como un sustrato que lo podemos trabajar a nuestro antojo como se nos venga en gana literalmente, y simplemente se nos hace muy fácil poner un arado y luego incorporar una semilla en un ecosistema al que no pertenece esa especie o ese género. Y peor, lo queremos como un monocultivo. Totalmente deforestado porque necesitamos que haga máxima fotosíntesis y etcétera, etcétera. Fíjense cómo hay acciones que por eso empezamos a llamarlas irracionales, porque no estamos pensando que el suelo tiene su propia dinámica, tiene su propia vida, tiene sus propias funciones, todo lo que lo compone tiene sus propias funciones. Perdemos todo eso de vista y terminamos dando en un manejo convencional que acaba con los recursos de la naturaleza y que termina empobreciendo el suelo y tornándolo dependiente de la acción humana, pero cuando ya no es productivo porque se degradó tanto que ya no produce la misma cantidad, al ser humano se le hace muy fácil vender e irse y buscar otra tierra para seguir el mismo patrón de conducta. Eso definitivamente lo tenemos que reflexionar y lo tenemos que replantear porque no lo estamos haciendo bien, porque no es prudente hacerlo de esa manera. Necesitamos empezar a recuperar estos ecosistemas. Todo esto que acabo de mencionar en estas listas, en la cátedra completa nos tomamos el trabajo de hablar de cada una de estas cosas, de la función de cada una de estas cosas. Ponemos tablas, ponemos gráficas, ponemos fotografías para que ustedes lo logren captar mucho mejor. Esto definitivamente nos tiene que conducir a un cambio de actitud para tener un manejo diferente del suelo. Después de los factores que nos permiten formar suelo, o simplemente porque la naturaleza los va desarrollando, vienen no solo los factores de formación, sino también los procesos de formación. Y en los procesos de formación podemos identificar lo siguiente: el suelo por naturaleza tiene adiciones y también por naturaleza tiene pérdidas, y eso se llama sucesión ecológica. Cuando hay intervención humana, entonces esa sucesión ecológica se acelera y puede tener casi siempre un fin que no es el más conveniente, porque el ser humano cuando interviene es para desequilibrar, perturbar, agredir, y no necesariamente para cuidar o restaurar. Pero si bien ese era el patrón de conducta con el que veníamos, también hay que decir que hoy en día hay muchas personas, grupos, comunidades que se están preocupando por restaurar, por regenerar, por cuidar los recursos de la naturaleza y seguir siendo productivos, pero sin acabar con los recursos. Entonces el suelo normalmente, ya sea porque intencionalmente lo causamos o porque la naturaleza así lo determina, tiene adiciones y pérdidas constantemente. Y eso es un proceso formativo. También hay transformaciones y translocaciones. Los suelos se transforman y hay intercambios de cosas todo el tiempo, son las denominadas translocaciones. Hay intervención humana, hay meteorización. Este es un concepto que lo explico mejor en la cátedra completa, versión suscrita, porque es un tema que simplemente tiene que ver con la forma como el clima, el relieve, la topografía y la intervención humana hacen que se vaya cambiando la estructura del suelo, la textura del suelo, la porosidad del suelo, etc. También está la parte de formación de materia orgánica, que tiene que ver con materia orgánica viva. Es la parte que cumple los seres vivos, la fauna del suelo y la flora del suelo. Y está el denominado proceso de mineralización de la materia orgánica, que es cómo se obtienen minerales a partir de la materia orgánica. Eso se da en el proceso de humificación y al final lo que se produce es humus,
y sustancias humificadas, que es una materia orgánica no viva, porque ese es el producto del trabajo de la materia orgánica viva. Entonces tenemos de las dos. Pero esos son los procesos formativos del suelo. Y todo esto es clave que también lo tengamos en cuenta, porque así es como vamos nosotros logrando que un suelo pierda fertilidad o gane fertilidad. Y nosotros tenemos que adoptar una conducta de manejo que nos permita que los suelos ganen fertilidad y no la pierdan. Para ir cerrando esta presentación, entonces definamos lo que es el suelo. El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre. Mucha gente lo ve así. ¿Qué es el suelo? La superficie terrestre. Punto. Otros dirán la superficie del planeta Tierra. Es el suelo que pisamos. Muy parecida a la primera definición, pero es otra forma de definirlo. Otra definición un poco más detallada, entonces nos dice que el suelo es el producto de los procesos físico-químicos y biológicos propios de la naturaleza y el ambiente. Pero esa definición nos deja por fuera la intervención humana y la forma como el humano causa esas transformaciones y esos procesos. También otra definición nos dice que el suelo es la superficie biológicamente activa donde se plantan las semillas para las actividades agrícolas. Otra definición que ya nos habla más del suelo productivo, del suelo para uso agropecuario. Y la otra definición es que el suelo es un medio natural para el crecimiento de las plantas. Todas estas definiciones, para quienes estamos en el manejo racional, son precarias, son miserables. Literalmente hay que decirlo así, se quedan muy cortas para definir lo que realmente es el suelo. El suelo es todo un complejo de propiedades físicas, químicas y biológicas en interacción con el ser humano, con la naturaleza, con todo lo que compone la biocenosis, que son las plantas, los animales, la fauna, la flora, el agua, el clima, la topografía, el relieve, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que interactúan entre sí, que permite que se desarrollen procesos formativos de los diferentes ecosistemas, pero también pueden ser procesos deformativos o agotadores o destructivos. Y es clave que entendamos eso, para que podamos a partir de eso empezar a entender que el suelo no es solo materia inerte, que el suelo no es solo una superficie, que el suelo no es solo el lugar que pisamos, que el suelo no es solo un producto de los procesos que se dan en la naturaleza o por intervención humana. El suelo es todo un complejo que conlleva o implica una composición de materia muerta, pero también una gran composición de materia viva, y que al final, de la manera como nosotros tratemos todos los recursos, todos los factores formadores de suelo y los procesos, como nosotros conduzcamos los procesos formadores de suelo, vamos a poder tener suelos más productivos o menos productivos, suelos más fértiles o menos fértiles. Entonces llegamos a un concepto más racional en donde el suelo tiene que ser trabajado y entendido como un ser vivo. Y esa primera pregunta con la que comenzamos esta presentación termina siendo resuelta por Sánchez de Prager en el año 2007, que nos dice que el suelo, visto como un ser vivo o entendido y tratado como un ser vivo, el suelo sufre una génesis para su formación, posee un metabolismo propio, forma materiales de reserva para poder mantener siempre recursos de los cuales pueda seguir obteniendo la recomposición y el equilibrio del ecosistema. También los suelos pueden envejecer e incluso morir. Si nosotros entendemos todo esto, y ustedes se dan cuenta que es casi como hablar de una persona o de un animal, tiene génesis propia, o sea, nació en algún momento y puede morir, puede envejecer o puede mantenerse joven o puede rejuvenecer, y tiene su propio metabolismo y su propio sistema de reservas. Pero nosotros, cuando no tenemos este punto de vista del suelo, simplemente lo tratamos como un sustrato que lo podemos amoldar a nuestro antojo y según nuestras necesidades particulares y nuestros afanes
e intereses particulares. Por último, otros tópicos importantes en el suelo son las funciones del suelo. ¿Qué funciones cumple el suelo? Hay muchas funciones que tiene el suelo. El suelo tiene que ser entendido en su concepto holístico como todas las funciones que representa. Nos permite alojarnos en algunos lugares, formar ciudades, pero también en otras partes nos permite cultivar para obtener vegetales, en otras partes nos permite tener animales para la producción, en otras partes el suelo nos permite obtener ciertas cosas de minería, el petróleo, tantas cosas, pero si nosotros fuéramos más racionales en el uso de todas estas cosas, podríamos tener un planeta mucho más equilibrado de lo que lo tenemos en este momento. Pero es clave que podamos percibir o percatarnos de las muchas funciones que el suelo tiene. El suelo tiene su propia topografía y relieve según el ecosistema, y esa topografía y relieve definen en muchos sentidos la vocación de uso de esos suelos. El tipo y contexto de suelo nos define también esa vocación de uso del suelo. El patrón de la naturaleza para cada suelo es diferente, entonces tenemos que aprender a leer cuál es el patrón de la naturaleza para el suelo que nosotros administramos en particular y seguir ese patrón de conducta de la naturaleza y no el patrón humano. La relación suelo-planta y suelo-animal es clave que podamos entender que el suelo se relaciona con la planta y la planta con el suelo, pero que al mismo tiempo el suelo y la planta se relacionan con el animal y el animal se relaciona con el suelo. Muchas de las cosas que el animal hace son para el beneficio del suelo, pero a veces pensamos que el animal daña el suelo. Es algo que tenemos que reflexionar, no es así, y realmente es al contrario. Suelo y animal son simbióticos. El uno le proporciona beneficios al otro, y así ha sido siempre. No tenemos por qué verlos como enemigos entre sí. Pero necesitamos entender muy bien las relaciones que se dan entre ellos. El rol del suelo en tiempos de cambio climático. Recordemos que el suelo es un reservorio de carbono impresionante. Es tal vez el reservorio más importante que hay en la naturaleza. Pero necesitamos de la acción, de la dinámica, de la fauna y flora del suelo. Si el suelo no tiene fauna y no tiene flora, el suelo está muerto. Y si está muerto, no puede capturar carbono, no puede ser reservorio de carbono, porque no hay materia orgánica. Entonces terminamos solamente teniendo materia inorgánica o literalmente generando desiertos de las tierras productivas, tierras agotadas que se desertifican. Hoy la desertificación es uno de los problemas más graves que estamos afrontando en la humanidad, la desertificación de las tierras, que antes fueron productivas, hoy son desiertos. El rol del suelo en tiempos de cambio climático, entonces, pues hay que tenerlo en consideración. Los suelos son complejos y hay que entenderlos como tal, y para entenderlos, al entenderlos es que podemos definir también su vocación de uso agrícola o pecuario o agropecuario, porque podemos hacer perfectamente las dos cosas. La presión demográfica, en la medida que aumenta la población humana, entonces eso genera unas demandas de alimento, y esas demandas de alimento generan una mayor presión de uso del suelo, y eso causa también procesos degradativos del suelo, a menos que desarrollemos acciones conscientes que nos permitan mantener el suelo en una regeneración constante para que se mantenga perpetuamente productivo. Y definitivamente los desplazamientos también del ser humano de una comunidad a otra, o cómo vamos urbanizando tierras que antes eran campos agrícolas y agropecuarios, los vamos urbanizando. Eso viene también por la presión demográfica. Entonces cada vez tenemos menos tierras destinadas a la producción y más tierras urbanizadas y más tierras desertificadas, y cada vez tenemos menos tierra para la producción agrícola y pecuaria. Entonces el manejo al final es un determinante de la calidad del suelo o de la perpetuidad o agotamiento, en su defecto, del recurso suelo. Estos son tópicos que no nos podemos olvidar, que no podemos perder de vista. Y la última pregunta sería: ¿requiere el suelo de la intervención humana para mantenerse productivo? ¿Qué dicen ustedes?
¿requiere el suelo de nosotros, de lo que nosotros hagamos por él, para mantenerse productivo? Absolutamente no. No requiere de nuestra intervención. Entonces, empecemos a darnos cuenta de que los humanos a veces nos hemos creído la cereza del pastel y empezamos a tratar las cosas como se nos viene en gana, pero al final la sostenibilidad del planeta y de la humanidad depende de nuestra conducta, de cómo manejamos especialmente el suelo. Para poder tener suelos sostenibles, dependemos principalmente del manejo que les proporcionemos. El manejo racional garantiza la sostenibilidad del suelo y por lo tanto de la producción de alimentos para consumo humano, tanto vegetales, agrícolas, como animales o pecuarios. El pastoreo no controlado degrada el suelo. Es clave, digamos que estas son conclusiones de este videoclip, de este capítulo 7 de la Cátedra del Pastoreo Racional Voisin. Entonces, el pastoreo no controlado definitivamente degrada el suelo. Por eso es que tenemos dos versiones de pastoreo a grosso modo. Una que acaba con los suelos y con los ecosistemas y otra que no, que los protege, que los regenera, que los mantiene, que los cuida. Esa es la gran diferencia entre ser racional y ser irracional en el uso del suelo. La degradación del suelo contribuye con el cambio climático, obviamente porque si degradamos el suelo lo matamos. Si el suelo muere, entonces ya no puede cumplir su rol de ser reservorio de carbono y de gases con efecto invernadero. Entonces terminamos convirtiendo suelos de reservorio en suelos emisores de gases con efecto invernadero. El suelo que no captura y retiene gases con efecto invernadero es un suelo que emite los gases. Entonces, o tenemos un suelo que emite gases que contribuyen con el cambio climático, o tenemos suelos sanos, bien trabajados, bien manejados, que son suelos que al final contribuyen a mitigar el cambio climático. El cambio climático empeora la degradación del suelo. Esto es una relación de doble vía. Si el suelo se degrada, empeora el cambio climático. Pero si el cambio climático empeora, también va a empeorar el suelo. Entonces tenemos un círculo vicioso allí, peligrosísimo, porque es lo que hoy nos tiene en vilo, lo que hoy nos tiene tan preocupados en el mundo entero, de que estamos acabando con el planeta y necesitamos hacer un freno en seco para poder replantear nuestras acciones y empezarlo a hacer de una manera más correcta, para que al final podamos tener un resultado mucho mejor en cuanto a perpetuidad de la sanidad de los ecosistemas. La agricultura intensiva definitivamente degrada suelos. El uso de arados, erosivos, la quema con incendios, con fuego, el uso de químicos, el uso de herbicidas, el uso de monocultivos con semillas foráneas, semillas protegidas para resistir altas aplicaciones de herbicidas y químicos para la fertilización. Todas esas cosas degradan suelos, deterioran suelos y desertifican suelos. Eso viene con la agricultura intensiva. Por eso la agricultura intensiva degrada suelos. Los feedlots promueven la agricultura intensiva. Lastimosamente, aunque no es un tema directamente relacionado con el suelo, el feedlot promueve la agricultura intensiva y la agricultura intensiva degrada suelos. Por eso es que, si bien podemos verle cosas positivas en cuanto a la mitigación del cambio climático a los feedlots, también tiene otras grandemente negativas, como por ejemplo esta, de promover la agricultura intensiva para la producción de granos y cereales usados para la alimentación de los ganados que están siendo alimentados a corral o bajo encierro, que son los feedlots. Entonces, esa es la parte irracional del feedlot. Si bien tiene cosas muy buenas, hay otras que no son tanto. Y los monocultivos desequilibran los ecosistemas. Entonces, fíjense cómo al final tenemos que, para que el suelo sea sostenible, definitivamente tenemos que proporcionarle un manejo más racional, entendiendo que el suelo es un ser vivo y que hay que darle un trato consecuente con eso. El suelo agropecuario finalmente nos determina el futuro. La manera como manejemos el suelo agropecuario determina nuestro futuro como especie humana y como planeta, como habitantes del planeta y del planeta mismo.
¿De qué se alimentarán los animales en el futuro? Qué buena pregunta. ¿Se la habían hecho ustedes? Hoy tenemos tranquilidad de que se alimentan de forrajes. Todavía hay muchos ecosistemas que los animales pueden habitar. Pero ¿qué pasará en el futuro? Si mantuviéramos una actitud irracional en el manejo de los recursos, si seguimos acabando con el agua potable, si seguimos acabando con las fuentes de energía renovables, si seguimos acabando con los recursos renovables de la naturaleza, como la vida o la fauna del suelo y la flora nativa del suelo, reemplazándola con cultivos de interés comercial, de interés económico, ¿qué va a ser entonces la alimentación de los animales en el futuro? Granos y cereales, pero ¿sobre cuál suelo? Sobre suelos plantados o cultivados de forma, ¿cómo se dice? No natural, sino artificial y que continuará siendo degradativa del mismo recurso suelo hasta que llegue un punto donde el planeta no colapse y no pueda producir más alimentos. ¿Ahí qué pasará? Y si los animales están viendo amenazado su futuro, ¿qué tal la especie humana? Entonces, tenemos que realmente reflexionar mucho en esto. ¿De qué se alimentarán? Tenemos que garantizar que se sigan alimentando de vegetación, y para eso necesitamos suelos productivos, fértiles. Hay prácticas perjudiciales del manejo convencional, como el arado que erosiona el suelo, el monocultivo con especies no nativas, sino introducidas o foráneas, la intoxicación del suelo con químicos y venenos, y los incendios, las quemas con fuego, entre otras prácticas que son perjudiciales y por lo tanto irracionales. La fertilidad con químicos versus la fertilidad natural, esa es otra cosa. Estas son cosas que trabajamos dentro de la cátedra para detallar en cada uno de esos aspectos. Confrontemos y comparemos la fertilidad con químicos versus la fertilidad natural. No vamos a hacer el ejercicio acá, lo dejamos para la cátedra suscrita, pero ustedes simplemente pueden hacer esa reflexión. Comparen la fertilidad química con la fertilidad natural. ¿Qué pasa con los ecosistemas en donde se ha hecho fertilización química y qué pasa con los ecosistemas donde se mantiene la fertilidad natural? Esas son comparaciones bien interesantes de hacer y que nos conducen automáticamente a una reflexión. Y finalmente la emisión de gases con efecto invernadero, que ya mencionamos que va a ser mucho mayor en los lugares donde el suelo está agotado. En cambio, cuando el suelo se mantiene sano y equilibrado, va a tener una menor emisión y por lo tanto va a ser un reservorio mayor de esos gases. Y al final vamos a tener ecosistemas más productivos y sostenibles y sustentables. Ese suelo agropecuario entonces debe ser manejado imitando el patrón de la naturaleza. Debemos también trabajar para la cosecha de agua lluvia y generar reservorios en los suelos mismos. Infiltrar y conducir el agua lluvia para que no se nos desperdicie y también para que la devolvamos a los cuerpos de agua totalmente limpia, descontaminada. Los ecosistemas manejados deben ser manejados racionalmente porque no los podemos seguir deteriorando y degradando con nuestras agresiones humanas. Y finalmente, las prácticas ganaderas deben regenerar suelos y deben regenerar ecosistemas degradados. Y eso es posible a través de la implementación del manejo racional propuesto por André Marcel Boissin y complementado por otros, incluyéndome. Y finalmente, en la cátedra completa, la cátedra con suscripción, les proporciono algunos ejemplos visuales con fotografías de lo que es un manejo racional de la ganadería. Acá no usamos ilustraciones, simplemente compartimos conceptos para poder que sea una cátedra resumida, pero básicamente con eso terminamos esta presentación. Para concluir, les dejo esta síntesis de lo que es el capítulo 7 del manejo racional del suelo en uso ganadero en esta cátedra. Dice así: uno de los más espectaculares recursos de la naturaleza sin duda es el suelo. No podríamos imaginar la existencia del planeta y todo lo que Dios creó y existe sobre la superficie si no existiese el suelo. Tenemos una dependencia plena del suelo, del cual obtenemos cualquier variedad y cantidad de productos o insumos para la sustentabilidad humana y para la vida de los animales con los que cohabitamos y de los cuales también producimos y generamos economía. Sin embargo,
irracionalmente durante siglos o milenios, lo hemos estado deteriorando y a diario se pierden toneladas de suelo productivo a causa de las incorrectas e inconscientes prácticas agrícolas y ganaderas y otras como la minería o la extracción de petróleo, etcétera, convirtiendo grandes extensiones en desiertos. Esto es real. Esto lo tratamos en la cátedra completa, citando datos de FAO, por ejemplo, en donde se nos indica a través de informes cómo el suelo ha sido agotado, ha sido en gran parte del mundo convertido en desiertos. Ustedes solamente entren a googlear, a buscar, a usar un buscador de internet y le ponen ahí desertificación de suelos en el mundo o estadísticas de la desertificación de suelos en el mundo, para que se sorprendan de lo grave que está siendo este problema en el mundo hasta el día de hoy. Pero de Wasan hemos aprendido que es perfectamente posible producir y a la vez hacer perdurable el suelo indefinidamente, mediante lo que llamamos el pastoreo racional, o lo que Wasan mismo denominó así, y que nosotros simplemente nos hemos aliado a su trabajo y lo hemos complementado y lo seguimos desarrollando hasta el día de hoy. En este capítulo número 7, llamado Manejo Racional del Suelo en Uso Ganadero, aprendemos justamente sobre cómo Wasan propone tratar el suelo. Esta videoconferencia que acabamos de hacer, este videoclip número 7, está próximo al minuto 17 después de la primera hora. O sea, llevamos 1 hora y 17 minutos casi desarrollando esta temática. La versión completa en la cátedra original tiene 2 partes. La primera parte tiene una duración de 3 horas más 48 minutos. La segunda parte tiene una duración de 4 horas más 20 minutos. El total de duración son 8 horas. 8 horas tiene un día laboral. Quiere decir que dedicamos un día entero a hablar y a tratar, a estudiar lo que es el manejo racional del suelo. Acá solamente he compartido con ustedes 1 hora y creo que ustedes han alcanzado a dimensionar la gran importancia que tiene entender el suelo en su esencia, en su anatomía, en su fisionomía y en su fisiología. El suelo tiene fisiología, recuerden que tiene su propio metabolismo, es un ser vivo. Y así es como lo tenemos que entender y así es como lo tenemos que tratar, como un ser vivo. Con esto estamos dando por terminado este videoclip número 7, pero también estamos dando cierre al primer ciclo de la cátedra. El primer ciclo de la cátedra se compone entonces de 7 capítulos que ustedes ya los han visto, los pueden incluso repasar aquí en el canal de YouTube de Cultura Empresarial Ganadera. Les estoy dejando incluso en este momento una burbujita de información aquí en el canal. Ustedes la ven que va a aparecer arriba en la parte superior de la pantalla, ahí está, y ahí tenemos un enlace a lo que es la lista de reproducción de los 7 primeros capítulos de esta cátedra en videoclips. Quiere decir que hoy estamos dándole cierre al primer ciclo de videoconferencias relacionadas con todos estos temas que le dan fundamentación a la práctica del pastoreo racional. Y creo que si ustedes revisan los 7 videoclips que hemos trabajado, se van a dar cuenta de que el pastoreo racional no es solamente darle un tiempo de reposo a las praderas y manejar tiempos de ocupación de las parcelas. Va mucho más allá de las 2 primeras leyes de Wasan, va mucho más allá de las primeras 4 leyes de Wasan, va a tener toda una complementación y este es apenas el primer ciclo. Estos son los cimientos del pastoreo racional. De aquí en adelante vamos a empezar a construir el edificio. Quiero darles el agradecimiento por acompañarnos en los primeros 7 videoclips, pero también los invito a que no se pierdan los siguientes. Desde ya una invitación para que participen en el próximo videoclip, el número 8, en donde abrimos con este videoclip, abrimos el segundo ciclo de conferencias de la cátedra. En este videoclip número 8 vamos a trabajar lo que es el manejo racional de pastos y leguminosas y en general de la vegetación que compone botánicamente las praderas para el pastoreo directo de los animales
en lo que es la tecnología o la aplicación de la tecnología del pastoreo racional que propone André Marcel Boissane. Allí vamos a ver entonces manejo racional del pasto, manejo racional de las plantas no gramíneas, manejo racional de los forrajes suplementarios, los arbustos forrajeros, por ejemplo. Entonces, y también obviamente vamos a darle introducción a lo que es la división racional de parcelas, que seguramente es un tema del interés de todos ustedes. Así que conéctense con la cátedra. No solamente con esta versión en videoclips resumidos, conéctense con la cátedra completa, que tiene un acceso bastante accesible, pues es bastante accesible económicamente hablando, y además es un estudio bastante completo que les va a permitir a ustedes entender muy bien todos estos conocimientos y todos estos procesos que hay que llevar a cabo con el manejo racional en las ganaderías. Desde ya la invitación para que estemos entonces viendo el videoclip número 8. Les agradezco por haber estado con nosotros en esta transmisión. Que Dios los bendiga. Recuerden que pueden además integrarse con nosotros en los chats de donde interactuamos, especialmente en Telegram. Nosotros estamos agotando ya los grupos de WhatsApp porque los de Telegram nos parecen mejor. Entonces estamos en Telegram, en WhatsApp ya no, pero los invitamos para que se integren y participen también en estos chats. Gracias por haber interactuado también con sus comentarios y respuestas en el chat de esta transmisión en vivo. Seguramente en otra ocasión, en próximas transmisiones vamos dando solución a muchas de las inquietudes que ustedes plantean. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta entonces.